Nos encontramos sobre 2.400 metros sobre el nivel del mar. Estamos en Ceja de Selva, inicio selva. Aquí empieza la selva amazónica. O que era Machu Picchu en una... Académicamente nos dicen que fue un templo, un santuario, ¿no? Pero el objetivo, si nosotros nos remontamos la memoria, fue efectivamente un santuario para practicar sobre nosotros mismos. El picado, piedra con barro. No es Inca. Claro, todo es Inca, ¿no? Todo es Inca, sino que tiene una influencia. De todas las culturas rescata lo mejor. Por ejemplo, de la cultura Wari, este tipo de edificaciones, picado. En cómo las construcciones, piedra contra piedra, de la cultura Chavín de Huántar, 2000 años antes de Cristo. Ahora, en cuanto a textilería, Paracas. En cuanto a medicina, cultura Paracas. Orfebrería, Nazca. O sea, rescata todo lo mejor de las anteriores culturas. Es una cultura tardía, en la cual, según los historiadores, dice que aparece en el año de 1110. Pero discrepo, yo pienso que esta cultura es milenaria, muy antigua, tal vez más antigua que la egipcia. Porque hay muchos secretos de ahí guardados. Montañas, cuanto más alto nos encontramos, la energía es más fuerte. La Tahuantinsuyana, falsamente llamada Inca, porque el Inca es el gobierno, entonces ellos no necesitaban construir pirámides, porque las pirámides son centros catalizadores de energía. Entonces ellos ya tenían sus pirámides naturales. Entonces ya tenían centros de canalización energética, por eso construían sus ciudades en las partes más altas. Bueno, entonces en este caso, todos los Andes, en este lado del planeta, es la energía femenina. Al otro lado del planeta, en lo que son los Alpes, la energía masculina. También nos preguntamos, ¿por qué construyen sus ciudades en techo en forma piramidal? Son catalizadores de energía. Ahora, ¿por qué las viviendas no solamente son asísmicas, inclinadas? También son catalizadores de energía. De los centros de energía. O sea, sabían captar la energía externa. Y no solamente sabían captar la energía externa, sabían captar la energía interna que nosotros tenemos. Con la energía que tenemos, con los desperdicios en los malos pensamientos, en las palabras vulgares que hablamos, hechos negativos que hablamos, desperdiciamos esa energía. Esa energía debíamos catalizarlo, canalizarlo, para que nuestro real ser comience a brillar. A la vez que entra esa energía, debemos estar sacando nuestros agregados psicológicos, nuestros demonios internos. ¿Ya? Solamente sabiendo sacar nuestros demonios internos, podemos ser seres de nivel de conciencia superior. Porque recuerden que el cielo y el infierno no está afuera, está dentro de nosotros. El gran maestro está dentro de nosotros. El demonio está dentro de nosotros. Entonces, ese lado negativo hay que extirpar para que nuestra conciencia brille. Es un ejemplo, claro. La botella, de agua, vamos a simbolizar. La mente es la botella, es la mente. Y el líquido, el agua, es la conciencia. Cuando se rompe la botella, la mente, la conciencia comienza a brillar, se libera. Es por eso que ellos han representado 3 principios básicos. ¿Cuáles son? La serpiente, puma y cóndor. La serpiente es al final la que va a canalizar la energía en forma que asciende, que va a ser la que nos va a ascender, va a despertar la conciencia. Pero si la serpiente comienza a descender, nos convertimos en negativos. Bien para maestros o bien para demonios. Entonces la energía, sabiendo trabajar sobre nosotros mismos, a la bestia podremos dominar, al lado oscuro, que es el puma. Esa es la representación del Hijo, en lo que vence el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el cóndor es la liberación espiritual. Dominio tanto aire, tierra, fuego, todos los elementos. O sea, la conciencia se libera. Por eso buscaban las partes altas para poder canalizar energía externa del macro universo y la energía interna del micro
universo. La ciudad del Cusco es la mayor energía. ¿Ya? Todas las ciudades, en la época tahuantinsullana, en época incaria, tienen sus grados. Y eso no lo consigue, no lo va a dar una persona. Quienes dan los grados es a nivel de conciencia de las personas que viven en ese lugar. ¿Ya? Si hay gente de mayor trabajo espiritual, seres que han trascendido el nivel de maestría, los señores de la ley le dan ese grado. ¿Y quiénes son los señores? Los que gobiernan el universo. Ellos son los que en definitiva nos dan los grados de maestría. Recordemos desde el grado 1 hasta el grado 33. El maestro de grado 33 pues está sobre todo, sobre los 4 elementos de la naturaleza, que son agua, fuego, tierra y aire. Uno de los maestros más resaltados que conocemos estos 2000 años, de grado 33, es el maestro Jesús el Cristo. Que puede que haya terremotos, haya maremotos, haya huracanes, etc. Los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Él también puede hacer que calme. La naturaleza está a su disposición. Otro maestro que en la época del primer Inca, que fue Manco Cápac, tiene los mismos poderes. Recordemos que estos seres que han formado las distintas culturas del planeta han sido seres de luz. Nosotros también somos seres de luz, pero no está dormido nuestra luz interna. Hay que despertar. Entonces, ellos formaron, después de la gran catástrofe que hubo en la Atlántida, formaron esta presente raza, después del acercamiento del Columbus, ¿no? El Columbus, un enorme planeta 3 veces más grande que Júpiter. Para muchos esotéricos llamado como el Nimbus. ¿Sí? Ya está acercándose al sistema solar. ¿Sí? Y ese planeta pasa cada 25.968 años terrestres, donde se viene la catástrofe, para dar paso. Nuestro presente humanidad está a punto de concluir. Podemos decir que el planeta está entrando en proceso de reseteo, porque todo lo que está pasando en este momento, en el pasado ya ha ocurrido, ya ha sucedido. Son solamente recurrencias. Tenían sistema de escritura que son el sistema de quipus. Así. Son hilos de colores y nudos. Eso es el señal. Eso sí, es un hilos de colores y nudos. O sea, dependiendo al color y a la cantidad de nudos, es sistema de escritura y lectura y estadística. De esa manera ellos se podían comunicar, llevar sus mensajes y todas sus memorias en los quipus. Hay un quipu, por ejemplo, que se encuentra en el Museo de Oslo, allá en Noruega. Tiene 2,50 metros de longitud, cada hilo cae a 50 centímetros. ¿Qué dice? No sabemos. Según las crónicas nos hablan de que ese quipu estaba yendo con un emisario para contarle al rey de España todo lo que contaba, con lo que ocurría y hacían los abusos que cometían los españoles. Nunca llegó a sus manos. Sí. Hay otro personaje, el Inca Orco, quien en este caso viaja a España después de 150 años y le narra minuciosamente y detalladamente todos los abusos que cometían los españoles. Y los consejeros de rey de España decían, pues, ¿cómo es posible que se recuerde minuciosamente y detalladamente todos los eventos? Es imposible. Y uno de los consejeros se da cuenta de que estaba desenrollando y estaba enrollando el quipu. ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo sus apuntes, sus memorias, ¿no? Lo que había escrito en los nudos. Entonces, son sistemas de escritura. Hasta hoy en día no sabemos realmente qué dicen en los pocos quipus que se han quedado. ¿Qué dice? ¿Qué cosas nos tratan qué mensaje da ahí, no? Porque millares y millares de quipus fueron quemados en la ocupación e invasión española. Justamente tengo un amigo que está en Noruega y tiene un grado de evidencia. Digo, tú que estás en Oslo, hay un libro allá en Oslo, ¿por qué no investigas en el mundo astral y cómo se puede leer? Ojalá los maestros
los maestros incas te lo den el conocimiento y que sepamos leer, comenzar a leer los Kipus. Sería interesante. ¿Dónde aprendemos? No es aquí. Aquí solamente nos han programado, pero el mundo astral comienzan a enseñar la verdadera esencia del conocimiento y la sabiduría. Más, tiene- Pero ¿dónde vamos a investigar? En los mundos internos. Ahí está todo escrito. En la memoria del planeta está escrito. Podemos ser historiadores vivientes en el momento, los eventos, estar en el momento que se ha construido Machu Picchu, en el momento que se ha construido las pirámides de Egipto, en el momento que hicieron los tallados en los templos de los devas de la India. Ahí nos vamos a ver realmente qué cosas han utilizado. Y saben muy bien que han utilizado tecnología superior a la nuestra. ¿Mm? puede ser una tecnología fuera del planeta. Bueno, más que todo ha sido principalmente tecnología interna, claro, interna. Y luego ya a un maestro de... Porque sí. Entonces, le decía tecnología interna. Recuerden que lo que está sucediendo en el planeta solamente es un ciclo. Ya, es un ciclo. Entonces, ya ha sucedido. Estas guerras ya que no tienen tenido. Entonces, ¿de qué civilización hablamos? De la Atlántida. La tecnología. Sí, ya éramos interespaciales, ya viajábamos por el espacio. En una guerra nuclear nos hemos destruido. Ellos ya su tecnología es superior a la nuestra. Ingresaron al cuarto universo, abrieron portales. Mientras la Tierra temblaba, la radiación todo tenía que desaparecer. Ellos escaparon al cuarto universo. Escaparon, no morir. Sí, solamente los seres de alto nivel espiritual y consciente, no todos, porque millones de personas en el hundimiento, en los 3 fuertes terremotos que hubo en la Atlántida, murieron. Murieron, porque no tenían el nivel correspondiente. Sí, solamente quienes escaparon de la Atlántida, los seres que tenían mayor nivel de conciencia. Como en este momento ya hay seres que ya están en el cuarto universo, que han escapado ya al cuarto universo. Para su misión de ellos es formar la futura raza que dice la raza Corali. Así como de la Atlántida se formó, se acabó, nuestra humanidad también va a concluir. ¿Ya? Entonces, como los 3 fuertes terremotos hundieron. Entonces el maestro Samalum dio cuenta de que hubo un gran maestro llamado Ramut. Ramut, sí. Que las multitudes de antes, cuando se produjo la catástrofe, estaba produciendo, le llamaron a maestro Ramut. Y Ramut, sálvanos, decía. Y Ramut salió de entre sus templos y dijo, ya os había dicho que ustedes morirían con vuestros esclavos, vuestras mujeres. Y según él habla de que el humo y las llamas acabaron con las últimas palabras de Ramut. Millones de personas murieron en la Atlántida. Y lo que va a ocurrir también con nuestra presente humanidad. Y los maestros de la logia blanca, los maestros de la luz, diríamos, escaparon con naves aéreas antes de que se diera la gran catástrofe. Escaparon al cuarto universo, solamente seres de luz para formar la futura raza que venía. Porque si van a escapar todos, el planeta no va a brillar nuevamente. Sería siguiendo siendo oscuro, como en este momento el planeta es oscuro, ¿no? Sí. Oscuro. Somos ahí de la luz y de la oscuridad. Y la humanidad completa es del color gris. Y el color gris también es oscuro. Sí. Entonces, eso es la obvia. Y otra civilización tecnológica más avanzada, no solamente la Atlántida, otro continente que está hundido en el Océano Pacífico, el continente lemuriano, Lemur. Resto de la Lemuria es lo que está frente a Chile, la isla Pascua. También pasó la misma historia. Tiene su etapa de la primavera, verano, otoño e invierno.
las 4 etapas. Estamos en este momento, nosotros estamos en la edad de hierro, donde el hombre avanza tecnológicamente, pero solamente para su bien, sin pensar que todo lo que hacemos acá, al final todo se paga. No hay nada impune ante la ley universal. Sí. ¿Dónde están los seres que escaparon para la cuarta dimensión? Aquí ahora. Aquí ahora, viviendo como en carne. En carne física. El cuerpo astral, el cuerpo físico, podemos, si nosotros hablamos, abrimos portal, pasamos, cuerpo y todo. Solamente cuestión de abrir el portal, cómo activarlo. El Intipunku, por ejemplo, el Intipunku, la Puerta del Sol, es un portal. Pero para poder abrir ese portal, tienes que tener un nivel de conciencia, activar la energía y pasamos a otro universo. O de repente queremos llegar a Cusco sin caminar y inmediatamente activamos y ya estamos en Cusco. O de repente queremos estar en Egipto, ¿no? Si esta ciencia hubiera caído en la mano de los españoles, hubiera habido desastre en el planeta. Pachacute, el 9º Inca, que fue el que lo guardó secretamente todo este conocimiento, porque ante la llegada de Pachacute, el incario, el Tahuantinsuyo, como todos lo conocen como cultura inca, ya estaba en decadencia. Entonces, también sabía la caída del Tahuantinsuyo, ya lo había visto en sus visiones. Nosotros podemos proyectarnos como Nostradamus proyectó, hizo sus predicciones. Ella sabía de la que entonces comenzó a guardar secretamente toda la ciencia para aquellas personas que estén decididos en seguirse a sí mismo, seguirnos a nuestro Cristo interno. Por eso a veces muchos no creemos, ¿no? Voy a la venida del Cristo o la venida del Inca. Acá dicen el retorno del Inca. El Inca aquí está dentro de nosotros, el Inca. El Inca es el real ser, la conciencia pura. Podemos hacer ofrendas a la Madre Tierra, pero si no hay despertar de nuestra conciencia, no hemos avanzado nada. Entonces, muy importante saber canalizar nuestras energías internas y energías externas. Es muy interesante. O sea, pero para hacer estas edificaciones, como me decías, ha sido con tecnología interna, y los grandes maestros, como eran pocos, no pudieron hacer solo. Tuvieron que solicitar ayuda a los señores de la ley, los que gobiernan el universo. Y ellos ordenan y los hermanos mayores obedecen y vienen a dar la ayuda. Después se retira. Una vez concluido su trabajo, concluido su labor, se retira para que ellos solitos se desarrollen. Es el motivo, debemos. La humanidad en sí. Somos solamente experimento. Somos experimento. ¿Qué es lo que quieren los señores de la ley? Sacar una raza ideal. Y hay frutos de la raza ideal. No todos, pero ya hay frutos. ¿Sí? A veces nos creemos muy trascendidos, ya iluminados, pero viéndonos quiénes somos, no hemos avanzado nada. Personalmente yo digo, no he avanzado nada. No he avanzado nada. Teniendo esta conciencia, poniéndole en práctica, a veces no sabemos con quién conversamos. De repente con la persona que conversamos, sabe más que nosotros, ¿no? Entonces, como dice el maestro en la Biblia, dice, el lobo está vestido de cordero. Cusco, cuando Manco Cápac viene, encuentra un lugar preciso donde hay una buena energía. Y los grupos humanos que se daban en el Cusco, cuando llegó Manco Cápac al sur de Cusco, plantó la vara de oro, donde hubo un terremoto. ¿Ya? Porque es un maestro de grado 33, entonces las personas se asustaron y dijeron, llegó un Dios. Efectivamente llegó un Dios. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos dioses en potencia. Entonces tembló la tierra y comenzó a comenzó a construir. Y Manco Cápac, a la gran investidura, al grado 33 que tiene, comenzó a hacer las construcciones. Primero Cusco. Después de Cusco comenzó a hacer Machu Picchu, comenzó a expandir todo.
Inclusive al norte de Perú, lo que es Ecuador, las tribus que existían hacían sacrificios humanos y Manco Cápac prohibió terminantemente que no se podía hacer sacrificios humanos. Entonces comenzó a formar todo el Tahuantinsuyo. Entonces, podemos decir más o menos una antigüedad de lo que viene a ser la cultura tahuantinsuyana, más de 5.000 años atrás. De repente más antiguo todavía. Que se formó y comenzaron a hacer todas las edificaciones. Pero una vez concluido el trabajo de todo el Tahuantinsuyo, que primero fue Cusco, Manco Cápac se retira. Es un ser inmortal, tiene el elixir de la larga vida. Nosotros también podemos conseguir el elixir de la larga vida, se va hacia lo que viene a ser en este caso el océano Atlántico. Ahí vive, ahí está, pero en una burbuja vive. Tenemos que hablar de la teoría de la relatividad. Si saltamos a otro universo ya no hay tiempo ni espacio. Saltamos al quinto, ya no escapamos a 12 leyes físicas, o sea, se reduce. Acá nosotros estamos gobernados por 48 leyes físicas. 48 leyes físicas. Sí. 48. Sí. En esta, pues, el hambre, respirar. La tercera dimensión. Sí, tercera dimensión, largo y ancho altura. Entonces, primero fue construido Cusco. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia de acá con Cusco? Cusco, al inicio de Cusco vivían altos seres de nivel espiritual altísimo, seres de luz, que ya habían llegado a formar prácticamente maestrías altísimas. Entonces, ¿la diferencia cuál es? El 80% de la ciudad de Cusco son piedra sobre piedra. A medida que las ciudades se van alejando, las mejores edificaciones son los templos, o sea, son los templos más que las viviendas palacios. Entonces, lo que hacían era, para llegar a la ciudad del Cusco, las personas, las parejas que trabajaban sobre sí mismos, a medida que iban avanzando a nivel espiritual, estaban saltando de ciudad en ciudad. Si Cusco en este momento tiene grado 32, si en Cusco hubiera entrado un gradito más, Cusco desaparecía. O sea, ciudad que llega al grado 33, desaparece. Se va a la cuarta dimensión, cuarto universo. Entonces, el trabajo fue arduo. O sea, las ciudades que están aledañas, más cerca que Cusco, ya había gente de mayor nivel espiritual. Llegar a la ciudad de Cusco era pues una ciudad iluminada, como la ciudad perdida del Dorado, del Paititi. Es una ciudad hecha en oro. Como yo hace una semana será con un brasilero también me encontré y me mostró de que en Paraná lo que viene a ser hacia el Atlántico había un camino que conducía a la ciudad totalmente hecha en oro y se refería a la ciudad del Cusco. O sea, a nivel de toda América estamos viendo que la historia nos da a conocer que sí conocían la ciudad de Cusco porque es la ciudad sagrada, la ciudad santa, donde vivía la máxima autoridad política, militar, administrativa y religiosa. Un gobierno físico, espiritual, como un gobierno teocrático, ¿no? Pero ellos, no es como hoy día, gobierno teocrático, pero no están conectados con las divinidades. Ellos sí estaban conectados con las divinidades, con los seres de luz, con los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, jasmalines, e inclusive principados celestiales, ¿no? Ahora no solamente estamos gobernados por la mente. Es la diferencia entre de esa época a la actualidad. Estamos en una época muy oscura. Ya estamos al fin, por eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, Cusco es lo primero. Ya no hablemos entonces de culturas pre-incas o culturas incas, ¿no? Rezagos indudablemente de la Atlántida, ¿no? ¿Y dónde situaba la Atlántida, local de Atlántida? Bueno, yo tengo entendido, según un día me dijo mi maestro, la parte hasta lo que es Puno, lo que conocemos como Tiahuanaco, sería el resto de la Atlántida. Porque eso antes del cataclismo que hubo, era costa.
Esto recuerdo que estaba bajo el mar, geológicamente. Era costa. Y después del cataclismo eso subía hacia arriba. Y nacieron nuevos y murieron continentes. A Amazônia estava debaixo da terra. Debaixo, sí, sí, exacto. Eso era costa. Entonces estava pelo lado do Pacífico ou do Atlântico? Era un solo mar, ¿no? Y eso ya, todo el continente americano es un continente nuevo, ¿no? Sí, sí. Y lo que es lo que ahora ya conocemos Pacífico, estaba el continente lemuriano, pero un año anterior de la Atlántida, ¿no? Una raza dura lo que dura una vuelta del sistema solar alrededor de la galaxia, que son 25.968 años terrestres. ¿Estamos en cuántos? Ya estamos al final. Ya está. Como dice el maestro Samuel Humbert, faltan pocos grados para que el sistema solar concluya su viaje alrededor de la galaxia. Los maestros de la Logia Blanca no dicen cuándo y qué fecha, porque eso sería causar temor, muertes, ¿no? Y uno no se quiere cargar con la muerte de otras personas, ¿no? Entonces, ellos no se pueden cargar, pero pueden advertir para que se preparen, sean mejores personas y intentemos salvarnos nosotros para formar la futura raza, ¿no? Ellos sí están en esa misión, pero que nos digan qué fecha y cuándo, jamás nos los van a decir. Creo que recuerdan que el 2012, en el calendario maya, era el fin de la humanidad, pero del calendario maya. ¿De qué calendario vivimos nosotros? ¿En qué calendario vivimos nosotros? Calendario gregoriano, implantado por el Papa Gregorio en el año de 1520, ¿no? Y el Papa Gregorio buscó el año cero. El año cero es el año -12, el nacimiento de Jesús, del Maestro Jesús el Cristo. Ahorita estamos en el año 2038. Entonces, en este calendario no sabemos qué fecha va a ser el fin de la presente raza, de la presente humanidad. Sí, es verdad. Tampoco, no. Si lo sabes como maestro de la Logia Blanca, no vas a decir, prefieres dar conocimiento y comenzar a golpear la conciencia para que no nos salvaremos en nuestro retorno, comenzaremos con mayor conciencia, ¿no? Pues, tenemos un gran material para compartilhar, ampliar la conciencia de las personas. Exacto. Nuevamente, la botella, ¿cómo se dice en portugués? Botella es garrafa. Gafa, ¿no? Garrafa. Gafa. Garrafa. Como gafa. Gafa. Sí, Gafa. así parece Gafa. Gafa, ¿no? Óculos. Óculos. Vidro. Una garrafa de vidro. Gafa. Ya, gafa, botella. Es como la gafa, la mente y la conciencia es el agua. Cuando la gafa se rompe, se destruye, tenemos la conciencia libre para poder ver los mundos internos en todas sus dimensiones, tal como es la naturaleza. Podemos ver las células del papel, podemos ver las células del cabello, ¿no? Con la conciencia totalmente liberada, ¿no? Nosotros tenemos 5 sentidos: tacto, olfato, gusto, oídos y vista. ¿Dónde está? Nos falta la clarividencia, telepatía, intuición. Todo eso tenemos, pero no nos falta desarrollar para. Si la conciencia es liberada, eso vamos a comenzar a tener. No vamos a necesitar hablar. Sí. Todo telepáticamente, ¿no? No te habrá más mentiras. Ya, no hay mentiras, sí. Si me está mintiendo Magali, ahorita le voy a ver en su aureola que me está mintiendo, ¿no? Claro. No hay mentira, ¿no? Sí. La mentira es del lado oscuro. Sí. La mente. La mente, ¿no? Sí. Norte dos Silos. 2 tuyas.
2 trillas hacia el oeste. Y hacia el noroeste, al suroeste, 1 trilla. Entonces 9 trillas hay. Entonces, de tal manera de que son 9 caminos. Pero a nivel de todo el Tahuantinsuyo, todo el Incario, se han contabilizado desde el río Maule, Chile, hasta Riancamayo, Colombia, más de 45.000 caminos. Más de 45.000 trillas. Ciudad del Cusco, la capital. Cusco, en la época del Tahuantinsuyo, no pertenece a una sola provincia. El Tahua, 4 ciudades provincias, cultura de las 4 provincias. Por lo tanto, la ciudad del Cusco es la capital. Es el corazón del Tahuantinsuyo, no es el ombligo del mundo. No es el ombligo del mundo. No. Por eso los primeros... ¿Qué es ombligo? Claro, no es. Por eso los primeros cronistas españoles le llaman casco. Casco es pecho, y en el pecho que va la vida. ¿Dónde empieza la vida? Tanto física y en cualquier pase, el corazón. Si nosotros como seres humanos, ¿dónde nos formamos? ¿Cuál es primero? ¿El cerebro o el corazón? ¿Cuál es primero? Ambos. Claro. Juntos, claro, juntos con la ciencia. Porque sin corazón y conocimiento no se va a dar. Entonces, hay un conocimiento que se trae y el corazón que se da. Entonces, el nacimiento de la ciudad del Casco. Casco, ¿no? Corazón del Tahuantinsuyo. Por eso que la plaza mayor llamado Aujaipat, hoy día llamado como Plaza de Armas, hacia los 4 puntos cardinales están los caminos principales. Cuentan las tradiciones de que para entrar a la ciudad del Cusco, del Casco, había que entrar bien limpios, bañados, y antes de entrar había fuentes de agua. Porque no se podía entrar a una ciudad sagrada santa sucios. Hoy en día, igualita acá venimos con la mente sucia, ¿no? Sí. Venimos con pensamientos negativos. Sí. Nuestros pensamientos deben ser tan puros Sí. para poder tomar el cielo por asalto. Sí. Eso de decir cielo por asalto me hace recordar al Maestro Jesús el Cristo. Le dice: Maestro, ¿cómo debo volver al cielo? ¿O quién entra al cielo? Y agarra un niño y le pone: para entrar al reino del cielo hay que tener la mente de un niño. Nicodemo le dice: entonces, ¿cómo voy a volver al ambiente de mi madre y volver a nacer? No, se refiere a la mente de un niño. El niño está más allá del bien y del mal. Todos nuestros pensamientos negativos y todo lo negativo debe ser expulsado y estar más allá del bien. Y así poder entrar al cielo. Por eso que en los templos de la India, el hombre con cara de niño es un ser puro. El dios Huiracochán, que le dice, Unanchán es hombre, cuerpo de hombre, pero cara de niño en la cultura tahuantinsuyana. Y así como se dan muchos mensajes en las figuras o pintados que se hacen en las distintas culturas. O sea, solo entrando con la mente de un niño que está más allá del bien, de una persona pura, podemos tomar el cielo por asalto. El reino del cielo. ¿Sí? Al Hanampacha, ¿no? Sí. En el mundo del Inca decía, hay que tomar el Hanampacha. El cielo es el Hanampacha. El Ujupacha, el mundo infernal. Pacha. ¿Ya? ¿Es un mundo malo o necesita de ese mundo? Cuando somos malos tenemos que ir ahí para limpiar nuestros defectos, ¿no? Es un ciclo. Sí, es un ciclo. Sí. Y el Caipacha, el mundo de los vivos, es el eterno purgatorio. Acá nos purificamos o nos contaminamos más. En este mundo nos levantamos para ser maestros o para ser demonios. Uno de los dos. Ahí están los 3 mundos. Y si hablamos en forma científica, como decían, las infradimensiones, dimensiones bajas, dimensiones superiores. Pero solamente conocemos el cuerpo físico hoy en día. La ciencia nos ha enseñado a conocer el cuerpo físico. Pero nosotros también tenemos 7 cuerpos.
cuerpo físico, mental, vital, astral, búdico, atómico y electrónico. Al cementerio solamente van el cuerpo físico, mental y vital, lo que hemos vivido en este mundo. El cuerpo astral es el cuerpo superior, que también es de carne y hueso. Todos estos cuerpos pertenecen a niveles, a otros mundos paralelos, ¿no? Entonces, son de carne y hueso. Cuando estamos enfermos, es que en el cuerpo astral está la causa y efecto. Si al cuerpo astral lo curamos, el cuerpo físico siempre va a estar sano. A veces preguntamos, ¿por qué tengo cáncer? Hemos renegado mucho contra Dios. Y renegar contra Dios es cáncer, ¿no? Y todas nuestras enfermedades, todo lo que hacemos solamente son lo que hemos cometido en vidas pasadas. Acá venimos a pagar, pues este es el purgatorio. Parece mucho con un purgatorio. Sí, ¿no es cierto? No tengo dudas. Por ejemplo, antes de nacer, nosotros lloramos. Sí. Sufrimos. No queremos estar acá. No queremos nacer. No queremos nacer. No queremos nacer. Nos dan un tapón. Porque somos seres de luz. Sí. Hasta los 3, 4, 5 años. Sí. Somos, a partir de los 5, 3 años comienza todas las cosas negativas, agregados y negativos. Al cuerpo comienzan a ingresar y la mente comienza, la conciencia comienza a opacarse. Y cuando vamos a morir ahora, no sabemos a dónde vamos a ir, no queremos morir. Sufrimos para morir, ¿no? Sí. Pero la muerte es solamente la separación del cuerpo físico y cuerpo astral. Cuando nos cortan el cordón dorado, ¿no? Con nuestros cuerpos ya no podemos volver al cuerpo. En los indostán se llama el cordón de Antacarana, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Para nosotros el cordón umbilical. Conectados con los 7 cuerpos. Muchas veces cuando escucho en las misas, dice, el hermano tal murió, ya está al lado de nuestro Creador, y es mentira, ¿no? Sí. Porque para estar al lado del Creador hay que estar seres puros. Sí. Si en este momento estamos al lado del Creador, desaparecemos porque es energía atómica Él. Nos mandan a los niveles que pertenecemos, nivel de conciencia. En el quinto universo. Todas las personas que no tienen cuerpo físico, este cuerpo, estamos en el quinto universo. ¿Y los cuartos? ¿Quiénes son? En los ondinas, eneiras, tritones, silfus, sílfides, todos los elementales en la naturaleza y los seres de nivel de conciencia que han querido estar en otro nivel para seguir elevándose niveles de conciencia. Por ejemplo, la ciudad perdida del Dorado está en otro nivel de conciencia. Hay seres de luz que están ahí, trabajando duro para formar la futura raza. Por ejemplo, el perro a veces ve y para la y comienza a aullar, ¿no? O comienza a la nada, está ladrando. No está ladrando a la nada. El perro tiene el tercer ojo despierto, entonces una entidad negativa le está ladrando, ¿no? Como la serpiente también. Si a la serpiente pasamos por su lado y no tenés el síntoma de hacerle daño, no nos va a morder. El perro también no nos va a atacar, porque ellos ven nuestra aureola, ¿no? Sí. Entonces, a los animales les habrán dado los dones de hablar, pero sí de ver muchas cosas. Y poder hablar, podemos hablar hasta con el idioma universal. Entonces, San Martín de Porres, por ejemplo, une el perro, el gato y el ratón. ¿Qué simboliza eso? El poder del verbo. Uno puede hablar con los animales. Y uno que tiene el poder del verbo puede hablar con cualquier animal, salvaje o no salvaje. Puede tranquilizarlo. Para eso hay que trabajar demasiado. Y mi maestro decía que cuando uno está pasando a las 12 de la noche y cuando Tritón está navegando por el mar, si uno es tragado por Tritón, se convierte en un maestro y puede hablar con los animales. Y es lo que habría pasado con muchos santos, como San Martín de Porres. Hay mucho conocimiento. Hay seres que hablan con los animales.
Y no nos dicen el secreto cuál es, porque para sacar ese secreto hay que ser fuertes, con todo sentido de la palabra. Sí, sí. ¿Mm? Sí, lo conheço. Ai, só como de hora, natural com hora, o pene hora na. Acá abajo pueden ver una línea delgadita mientras hace años recuerdo una Tanto la parte superior y la parte baja son almacenes de alimentos, depósitos, graneros, donde se depositarían papa, maíz, quinoa, kiwicha, taro y todos los productos. Y si nosotros observamos, tiene muchas puertas, es como el ventilador de un radiador de un carro. Una de las maneras de proteger. Entra el viento, choca con las paredes, da vuelta y se produce remolino, o sea, va a bajar la temperatura. 1, 2. Les había dicho, si nosotros tenemos una pirámide, centro de canalización energética, entonces también la energía va a hacer que la energía va a hacer que se conserven los productos. O sea, hay muchos motivos porque todo tiene las formas piramidales. ¿Mm? Aquí no hay necesidad de piedra, la misma monta es una piedra gigantesca. ¿Mm? En vez de piedra aquí trajeron mucha tierra, bastante tierra trajeron millares y millares de tierra. ¿Mm? Entonces, y por el análisis que se hace, esta tierra pertenece al Valle Sagrado de los Incas, que lo debieron haber traído vía camino Inca. Ahora, de la manera que nos han contado que traían a base de hombro y que lo hicieron en 50 años, es imposible. No. Esto lo han hecho con tecnología superior. Amigos, chicos, buenas tardes. Aquí. Granito blanco. Granito blanco. Sí, contiene 30% cuarzo, 60% feldespato, 10% de mica. A esta ciudad también le llaman la ciudad cristal. Y sabemos que las piedras atraen energía, especialmente el cuarzo. Si sabes manejar el cuarzo, la energía, lo pueden manejar para el bien. Y todas las piedras tienen su energía poderosa. El más poderoso de las energías sería el del diamante. Pero si no saben utilizar energía, nos convertimos más negativos. Es el doble filo de la navaja, bien para el bien o bien para el mal. Es saber manejar la energía. En otros casos, haberlo manejado mal, ¿no? Hay gente que es millonaria. Con los diamantes lo ha manejado mal, no sabe hacer nada con su dinero. Pero si lo hace para el bien, ese diamante le puede dar poderes, despertar conciencia. Hace 52 años atrás. Entonces había solamente como una recreación para tener y supuestamente que dividían de esa manera, pero haciendo análisis es imposible dividir como nos cuenta. Esta piedra de 1 a 10, en la escala de 1 a 10 tiene de 6 a 7 de dureza. El metal más duro que conocían es el bronce, a la adición de cobre, estaño, zinc.
¿Cuánto de dureza tiene? De 3 a 4. Es imposible que el bronce pueda hacer hueco. O cómo transportan las piedras. Dice que con sus rodillos de palos despertar es imposible en espacio de 5 metros, 10 metros. No van a entrarse cientos de hombres. ¿Cómo pulían con otras piedras mucho más duras? Y las piedras más duras, canto rodado, hematita. No son piedras necesarias para hacer ese trabajo. Entonces, si comenzamos a analizar, como nos han explicado y nos han hecho las pruebas, no coincide. Esto es tecnología externa. Más que todo tecnología interna, ¿no? De civilización tecnológica que han existido. Por ejemplo, acá tengo el astronauta de Palenque, México. Estamos viendo un hombre dentro de una nave. Hay evidencias que hubo tecnología en el planeta. Como también en Colombia se han encontrado aviones de 5 centímetros en oro. ¿De la qué cultura? De la cultura de los taironas. ¿Quién lo tiene la origina? Estados Unidos. Experimentos realizados a escala, en las naves vuelan. Como en los templos de los devas de la India, hay hombres con trajes espaciales. Están manejando computadoras, ¿no? O como en Egipto, ¿no? Y en las distintas culturas se ven tanques, helicópteros, dirigibles, submarinos. ¿De dónde sacaron ellos? Es que ellos tenían información de que sí hubo tecnología interna. Y en el pasado, una vez más, hemos sido gobernados por sabios. E inclusive este tipo de humanidad ha desaparecido. Perú. Ica, cultura nazca, dice. Nos dicen que les ponían 2 tablillas para moldear el cerebro, la cabeza. Pero es 25 veces más grande que la nuestra. ¿Cómo es posible que el cráneo o el cerebro pueda crecer? La división de ellos es de 4. Nuestra división de nuestro cráneo es de 5. El 2024 Estados Unidos que dijo que en los expedientes clasificados que no estamos solos en el universo. Por lo tanto, una de las momias de la cultura Paracas había estado en estado de gestación, que ha sido escondida esta momia. Entonces también se ve que el feto es de cabeza alargada. O sea, tenemos mucha evidencia. No solamente la cultura de Perú, sino también mayas, aztecas, polinesios, egipcios, toltecas, aztecas, sumerios. Entonces esta civilización, personalmente para mí esta civilización tuvieron que escapar al cuarto universo, a la cuarta dimensión. Siguen con nosotros. Y podemos decir, no solo en el planeta Tierra convivimos con otros tipos de humanidad que al final no sabemos con quién hablamos. Claro, entonces su depredador natural de la vicuña y el guanaco es el puma. Pero ellos viven por encima de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Son sagrados, animales sagrados. Valle Sagrado, no, más a 3.000. No, son animales sagrados acá, porque no podría vivir sin la piel de la... Claro, claro. Sí, su temperatura y cuerpo está hecho para temperaturas bajas. Ahora, entre el guanaco y la llama, el guanaco es más grande que la llama. Y siempre su rostro es de color gris. La vicuña es más pequeñita, más estilizada. Bueno, entonces, su depredador es el puma. Es la plaza sagrada. El 5% de la ciudad de Machu Picchu es de piedra con barro, exclusivamente dedicada al mundo de los vivos. En cambio, los templos siempre dedicados a la espiritualidad. Y esto podría ser el templo principal al creador del universo, al Huiracochán.
Su nombre completo es el Apu Contiti Pachayachachej Texemuyu Illa Huiracochán. Traducida al castellano, Dios Padre Eterno, quien da vida, conocimiento, sabiduría y amor. Por ejemplo, ellos como le forman al Dios Huiracochán como un huevo. ¿Y el huevo qué es? Principio de vida. ¿Y el universo es un huevo? O sea, tanto la vida física y la vida espiritual, la vida, digamos, humana o de mamíferos, salen de huevo. Todos salimos de huevo. Por ejemplo, decimos, ¿quién tiene el huevo, el varón o la mujer? Exacto, el varón tiene testículos. O sea, las aves, los que salen de huevos externos son las serpientes, aves. En cambio, nosotros salimos del huevo interno, todos mamíferos. Ahí está el principio de vida, entonces. Entonces, Dios es todo, de ahí nacen los dioses, todo es Dios prácticamente, la naturaleza sabia. Y hemos confundido toda esa ciencia. La Iglesia Católica va tergiversando, diciendo que el puma, la serpiente son Dios, no, solamente son. Es como decir un día Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podríamos ver esas tres ventanas, mundo de los muertos, de los vivos y de los dioses. Creo que la serpiente es la que nos va a hacer que nos elevemos, ya sean en ángeles o demonios. Siempre y cuando trabajemos sobre nosotros, sobre el puma. ¿No? Si nosotros vencemos al puma, nos convertimos en sabios. Y al convertir en sabios liberamos la conciencia, el cóndor. Es el conocimiento. Lo mismo es el Padre, Hijo, Espíritu Santo lo que nos da a conocer. Y en todas las culturas lo mismo. En la cultura azteca, por ejemplo, serpiente, jaguar y águila. Estos seres no solo están dotados por los ojos que tienen despiertos, sino tienen despierto el tercer ojo que pueden ver a kilómetros. Utilizan tanto físico y astral. Bueno, entonces, si este viene del templo, de los templos principales, a la sala de preparación de los oficiales a las ceremonias correspondientes. Y arriba está el Intihuatana. Ya nos subimos al Intihuatana. Bueno, entonces, al Intihuatana. 2 veces al año en este obelisco no hay sombra. ¿Qué día es? 14 de febrero, 29 de octubre. 14 de febrero, 30 de octubre. ¿De qué va a depender 29 y 30 de octubre? Año bisiesto del calendario inca. 13 meses lunares, y no tendrán 12. Porque lo que vivimos nosotros es el calendario gregoriano de 12 meses. Entonces, este viene a ser el calendario inca. Y hay algo interesante. Línea ecuatorial, 18 grados, 23 minutos, latitud sur Machu Picchu. 18 grados, 23 minutos, latitud sur Chichén Itzá. Y con la pirámide de Egipto hace un triángulo equilátero, 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Al final, todas las culturas son lo mismo, solamente distinto idioma, mismo conocimiento, misma ciencia, misma tecnología. Solamente se desarrolló en espacio y geografía en distintos lugares. Fue derribado en el año de 1987. Es esa piedra. Esa piedra. ¿Qué representa? Símbolo de haber sido concluido en la ciudad de Machu Picchu. ¿Fue derribado para qué? Para que el helicóptero que traía los presidentes de la comunidad andina se pasara para eso. Hoy día han hecho las excavaciones en el mes de agosto del 2024 para que la piedra nuevamente lo pongan como estuvo en su lugar correspondiente. De esa manera, prácticamente pone puesta en valor. Pero tiene que estar en un proceso de aclimatización. Tiene que aclimatizarse. Porque la piedra se ha humedecido. Si lo van a volver a parar, podría quebrarse. En ese lugar, hablamos de energía, se concentra toda la energía de la ciudad de Machu Picchu.
Cuando era libre yo estuve con un grupo de una familia de argentinos y españoles. Y pudieran sentir toda la energía de toda la ciudad de Machu Picchu. Te hace inclusive temblar el cuerpo. Cuando estuvimos sentados encima de la piedra. Bueno, entonces acá, como escuchaban, no hay necesidad de levantar mucho la voz, hay acústica. Están escuchando el canto de los grillos. Lugares para hacer mantrializaciones. Mantras, ¿para qué sirve? Para vibrar el cuerpo. Abrir los chakras, abrir nuestros sentidos de dormidos. O sea, en toda la ciudad siempre ante sus plazas para poder hacer sus prácticas. Ese sentido de las plazas no solamente reuniones, fiestas, sino todo tipo de ceremonias. Si hacemos una vibración de una palabra aquí mántrica, va a hacer que el cuerpo vibre. No hemos subido al Intihuatana, porque vamos a subir al Intihuatana, podría, al momento de caminar, va a haber movimiento, presión, podría colapsar. Por eso ya no subimos al Intihuatana. Centro importante, muy buena, es una pirámide y centro ceremonial. Esta es la roca sagrada. Algo similar en pequeño como la Esfinge, Egipto. Ya habíamos comentado que si nosotros dominamos al puma, conseguimos conocimiento y sabiduría, entonces por lo tanto nos convertimos en sabios. Prácticamente pues, el puma tiene mucho simbolismo. Y en todas las culturas americanas, las siluetas, dibujos que han tenido son geométricos. Y vamos a ver aquí. Ahí está la cabeza. El cuerpo es un puma agazapado. En la figura de repente lo podemos ver mucho mejor. Ahí está la cabeza y el lomo. Un puma agazapado. Y vemos también aquí en un día despejado, la parte superior de la piedra está alineada con la montaña. Siempre están presentes con dioses protectores, dioses tutelares, con las montañas, con los ángeles cordilleranos, ángeles terrenales. Bueno, entonces un altar. Seguramente hacían ceremonias. Y estos son solamente recreaciones en su totalidad para tener idea cómo fueron los techos. ¿De qué eran los techos? No de paja, ¿no? Estamos en selva. El calentamiento global es natural, se da a dar el calentamiento global. Lo único que están haciendo en el calentamiento global es acelerar el proceso. Entonces, estamos en el inicio de la selva, entonces, en el pasado, esta vegetación era más frondosa, había más vegetación. Entonces, ¿de qué eran los techos? Hojas, ramas o palmeras, eso dura más tiempo. Hoja o rama dura por lo menos unos 20 años para arriba. Si fuera palmera, mucho mejor, unos 50 años. Pero esta paja que crece por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, dura 5 años. Cada 5 años tienen que renovar este techo. Se consume en 5 años por la alta humedad que hay. 90% de humedad. Bueno, esta fotografía que vamos a ver es una recreación. Más o menos tenemos la idea cómo es la ciudad de Machu Picchu. El pintor tiene buena imaginación. Y este sería una recreación virtual, ya sea hojas o ramas, como debía haber sido en el pasado. Bueno, lugares de recreación, de reuniones, ceremonias. Y las protuberancias sobresalientes que vemos aquí va a cumplir de acuerdo a la función. Si es un lugar ceremonial, sería para colgar y colocar objetos sagrados. Pero si es vivienda, sería como perchero y colocar sus pertenencias personales. Recordemos que en este tipo de construcciones, de edificaciones, las paredes han sido recubiertas con barro. ¿Para qué? Para amortiguar el frío.
Montaña del Huaynapicho. Por acá se sube. Ahí está la trilla. ¿Sí? La trilla está. Parece subir 1 hora hasta la cumbre. ¿Quiénes van al Huaynapicho? Los del circuito 3. Tiene que decir incluido más Huaynapicho. Promedio de ascenso 1 hora. Antes de ingresar hay que registrarse, de salir registrar medida de seguridad. Sector totalmente ceremonial. Ahora, si pudiéramos en este momento salir del cuerpo, veremos que hay 3/4 ahí, lleno de tesoros. E inclusive hay un instrumento, en este caso hay un instrumento de la India, el gong. No, perdón, de la China, un gong chino. ¿Cómo llegó? Está dentro del Huaynapicho. Hay muchos secretos. Todo podemos llevar por la cuarta. Aparecer y desaparecer por la cuarta coordenada, cuarto universo. Ahora nos pregunta, ¿de dónde sacaron tanto oro? ¿De dónde había tanto oro acá? Sacaron del cuarto universo los tesoros. Porque el oro es energía masculina, la plata, energía femenina. Los templos exclusivamente dedicados al sol, forrados siempre con láminas de oro. Los templos, como el templo de la luna, eran forrados con láminas de oro. Conjuncionado, una sola energía para poder canalizar la energía y poder despertar conciencia. Al final siempre nuestro objetivo es despertar conciencia. Entonces, ellos se ahorraron mucho trabajo. ¿Qué hubiera pasado si los egipcios, mayas, aztecas o cualquier otra cultura que hubiera construido, se hubiera desarrollado aquí, que construía pirámides, se hubiera ahorrado mucho trabajo? Moradiña de doble andare. ¿Sí? Palos de lado a lado. Tal vez pudo haber habido una escala, ¿no? De madera, de palo. O de repente, si no había, se daban la vuelta para poder subir al doble piso, ¿no? Entonces, primer nivel, vivienda, moradiña. Las paredes siempre recubiertas con barro para amortiguar el frío. En este caso, ya no es lugar para colocar adornos sagrados, ¿sí? Repisas para colocar sus pertenencias personales. Segundo nivel para guardar sus despensas de alimentos. Ahora, ¿por qué doble puerta? Para bajar la humedad. En temporada de lluvia llegamos a un 90% de humedad. Entonces tiene que haber movimiento de aire. ¿Sí? ¿Y cómo se protegen en las noches? Solamente mantas, cueros o cortinas. No había necesidad de colocarle puertas con cerraduras. Ese río tiene 3 nombres. Primer nombre es río Urubamba, nombre común en la actualidad. Nombre tradicional, Vilcanota. Pero el nombre original en la antigüedad, Huilcamayu, que traducido al castellano, Huilca quiere decir sagrado, Mayu, río sagrado. Y ese río da la vuelta a la montaña. Miren, nos acompañó todo el recorrido. La ciudad. Esta fotografía ha sido tomada desde la montaña de Machu Picchu. Está al sur con 3.050 metros sobre el nivel del mar. Y al norte está el Huaynapicho con sus 2.750 metros. A la serie del sol el Yanantin, también conocido como San Gabriel, con sus 3.180. Sigue siendo más bajo que Cusco. Entonces, este río se convierte en el Amazonas. Cruza todo el Brasil, desemboca en el Océano Pacífico. Entonces es el Urubamba, Vilcanota, Huilcamayu. O sea, centro espiritual, ¿no? Entonces, acá estamos, la cabeza, las alas y el cuerpo. Ciudad de Cusco, Puma.
¿Mm? Y esto se ha ido a tomar desde la montaña más pequeña. Claro, la fotografía es aquí, ¿no? Volteamos, invertimos, se ve mucho mejor. ¿Mm? ¿Sí? Estos son pequeños recintos. Lo más probable, lugar de oración, reencuentro con uno mismo. No un lugar. A veces nosotros rezamos en las calles para decir que estamos en el camino espiritual. Eso no sirve de nada. Mejor es cerrarse en una habitación. Y este sería un lugar de reencuentro. Que siempre en sus tres niveles religiosos: mundo de los muertos, de los vivos y de los dioses. ¿Por qué tres? Vemos en todas las culturas y en todas, siempre es tres. Nos pregunta por qué tres. Para crear vida, ¿qué se necesita? Femenino, masculino, son dos. ¿Y la tercera fuerza qué es? El amor, el fuego sagrado. Entonces tres. Por ejemplo, para vivir nuestra vida diaria, vivencia, para vivir todos los días nosotros al vivos, ¿qué necesitamos? Tres alimentos. ¿Y cuáles son esos tres alimentos? Los alimentos que ingerimos. El aire. Y cuando vamos a descansar, ¿qué es el cuarto alimento? Vamos a recargar energía. Bien, todos tres en el universo. Para prender el motor de un carro necesitamos tres fuerzas: combustible, oxígeno y ¿qué faltaría? El fuego. Se da la explosión y el motor comienza a caer. Todo es tres. El tercero ya pasa desapercibido. No nos damos cuenta. Todo en el universo de tres. Para que Dios cree el universo, Dios se divide en femenino, masculino, Padre celestial, Madre celestial. Y cuando se unen los dos, se da el fuego sagrado. Se da el Big Bang, la creación del universo. Por eso todo lo que está arriba está abajo, todo lo que está afuera está adentro. ¿No? Macro y microcosmos es igual. Esto lo conocemos como espejo de agua, espejo de agua. Pero para que sea el espejo de agua, espejo de agua, tendría que estar totalmente libre. Hay 4 paredes y al tener 4 paredes tendría la cubierta de 4 aguas. Entonces, ¿qué sería? Posiblemente un templo dedicado a la Madre Tierra. No más para hacer ofrendas litúrgicas a la fertilidad y reproducción de la Madre Tierra. Y tal vez eso nos puede reforzar al tener doble arquitectura. Mundo de los dioses y mundo de los vivos. Conexión del mundo de los vivos al mundo de los dioses. Trabajo interno. Entonces, y siempre se está presente, los tres. O sea, eso nos refuerza que pudo haber sido templo dedicado a la Madre Tierra. Mundo de los muertos, de los vivos y de los dioses. El proceso evolutivo. Y esta ventana al sur, norte, este y oeste. Ahora, si ustedes quieren averiguar qué función específicamente que cumplió, específicamente es un espejo, ahí sí no sé, pero un espejo para verse en nosotros mismos. Concentrándonos y colocando la cabeza, ahí podemos ver nuestra realidad. Te transportamos al pasado. Pero no como nos dicen espejo para ver el paso de las estrellas, constelaciones. Está conectado con el espacio. Es muy necesario y conveniente, una recomendación mía, que aprendan a salir en cuerpo astral. Ahí van a comenzar a conocer más cosas de los que conocemos. Ya no será teoría, será práctica, síntesis, cristalización de un conocimiento, una ciencia. Una vuelta inmensa hemos dado, ¿no? Sí, hemos dado toda una vuelta, ¿no? El templo del sol ahí está, vamos a verlo de más cerca, ¿de acuerdo? Y el templo del agua. Son 16 fuentes de uso cotidiano. De la primera fuente que está en la parte posterior del templo del agua, a la toma de agua son 750 metros. Tiene una caída, una pendiente de 1 grado.
49 litros por minuto, cantidad suficiente para abastecer un promedio de 400 habitantes que pudo haber albergado la ciudad de Machu Picchu. Y aquí a su lado, donde está todo ese grupo de visitantes en la parte superior, esa edificación de buen trabajo, ahí viviría el representante del Inca. ¿Dónde vivía el Inca? En la ciudad del Cusco. Ahí sería la máxima autoridad de la ciudad de Machu Picchu. Son 7 fallas geológicas. Se encuentra encima del batolito de Vilcabamba, una placa tectónica de 350 kilómetros cuadrados. Según los geólogos ingleses japoneses dijeron que se va a desplazar, se va a hundir 1 centímetro por año, lo cual no se ha suscitado. También dijeron que en el paso de unos 50 años podría desaparecer, pero sigue lo mismo. Comparar las fotografías de 1911 a la actualidad, sigue lo mismo. ¿Sí? Acá son 2 fallas bien notorias, una en forma perpendicular a otra. Están limpiando los líquenes, hongos, musgos y plantas para que esto no deteriore, porque estos elementos hacen que la piedra se deteriore y también la pared se deteriore. Es lo que están haciendo. Sigue corriendo el agua. La mayor cantidad de agua se van a los tanques del hotel exterior. La primera fuente está en la parte posterior, la que conocemos como Templo del Agua. Entonces, y ahí el Templo del Sol. 16. 16, sí. Bien. Miren, continúa las fuentes de agua. Esta piedra está en su posición original, no fue necesario traerla. Entonces, para que la piedra no se venga abajo, le colocaron el muro. Llueve y comienza a salir el agua.